Aleluya. Bendito sea el que vive para siempre, hermanos. Viene a mi mente ahorita esa parte en la palabra de Dios en el Salmo 24, cuando dice la palabra de Dios: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Qué maravilloso es poder en esta tarde, hermanos, reunirnos. Y no reunirnos, hermanos, en el hecho solamente de ver cómo estamos, de ver cómo nos ha ido. Qué maravilloso es poder reunirnos en esta tarde en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué poderoso es reunirnos, hermanos, en esta hora y poder alabar al Eterno, al que vive para siempre, al que se acuerda, amados hermanos, que nos formó del polvo de la tierra, pero que puso, hermanos, aliento de vida. Y ahora, amados hermanos, ahora le podemos alabar, ahora le podemos glorificar, ahora nos gozamos delante de su presencia, ahora no somos inmunes delante de él, ahora nos alegramos delante de él. Bendito sea el que vive para siempre, bendito sea el Señor que está en esta hora con nosotros, que está en cada vida, en cada corazón, que está aquí, hermano, para recibir la honra y la gloria. A su nombre sea la alabanza. Bendito sea el Señor. Dáselo más fuerte, hermano. Él lo merece. Dáselo más fuerte. Es para Él. Es para el que vive. Él está aquí en esta hora. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero invitarle para que abra su Biblia. Abra la palabra de Dios. Doy gracias en esta tarde a Dios primeramente y a nuestros pastores, al instituto, por la oportunidad, hermanos, que se nos da, por la confianza que pueden tener, amados hermanos. No que seamos suficientes nosotros, no que lo obtengamos nosotros. Si hacemos algo, es por su gracia. Si hacemos algo, es por su misericordia. Y si hoy en esta tarde podemos predicar la palabra, es por la gracia del Señor y su misericordia. Bendito sea el Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Aleluya. Libro de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer dos citas, pero primero quise ponerles la más difícil. Ya la otra está más fácil. Ya la tienen. Cuando la encuentre, de un fuerte amén, hermanos. De un fuerte amén, y ahí yo voy a saber que la tiene, y la vamos a leer juntos. Vamos a leer dos veces este versículo, hermanos, para la gloria del Señor. A ver otra vez ese amén de los que ya la encontramos. Muy bien, parece que ya la mayoría la tenemos. Comparta su Biblia si alguien no trae, hermanos, y aquí al frente también está apareciendo ese texto, pero si trae su Biblia, ahí léalo en su Biblia. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Me dejaron solo. ¿Ya lo tienen o todavía no? Sí, amén. Pues no los escuché. ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez, hermanos, todos para la gloria del Señor. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Libro de Josué, ahí el sexto libro de la Biblia. Por eso le dije que estaba más fácil, adelantito de Deuteronomio. Josué capítulo 7, versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1 para no tardarnos mucho. ¿Sí? Cuando lo tenga, dé un amén fuerte para escuchar lo que ya lo tiene. Eso, gloria sea al Señor. ¿Usted sabe que cuando leemos la Biblia también glorificamos a Dios? ¿Sí lo sabía? Sí, en eso también glorificamos al Señor. Muy bien, vamos a leer, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. El Señor añada bendición a su santa palabra. Siéntese un momento, por favor. Hace algunos días, de verdad yo no me acuerdo la fecha, porque cada que el pastor me va a invitar a predicar, primero que siento algo en el estómago y luego que me empiezan a temblar las piernas. Lo que sigue es que las fechas no me las puedo grabar, pero hace unos domingos atrás, hoy es miércoles, no es domingo, pero fue en domingo, hace unos domingos atrás, el Señor me permitió, hermanos, compartir también la palabra en un día domingo. Y ese día, hermanos, los que estuvieron aquí el domingo, yo estoy seguro que todos se acuerdan de qué hablé, de qué prediqué, se acuerdan del texto que dije, se acuerdan del título de tema. Yo sé todo eso, por eso no les voy a preguntar nada, porque yo sé que todo lo tienen ahí. Pero bueno, hace unos domingos, cuando el Señor me permitió predicar, hablé, hermanos, sobre este mismo libro de Josué en el capítulo 6. El título de aquel día de ese tema, hermanos, fue un título que yo le puse: llamados a vencer. Y ahí, hermanos, nada más para poder hacer un poquito de memoria, porque sobre lo que quiero hablar hoy, en este día, quiero hablar, hermanos, como ahorita últimamente con nuestro pastor, nuestro hermano Jorge, yo estoy viendo que él pone primera parte y luego segunda parte, y eso se me hace a mí muy interesante. Y cuando yo di el tema ese domingo, dije yo, cuando me vuelva a invitar a predicar el hermano, voy a predicar la segunda parte de lo que nos quedamos. Y por eso quiero que recuerden un poquito, hermanos, de qué hablamos en el capítulo 6 de Josué y por qué el tema se llamó llamados a vencer. Porque en aquel momento, hermanos, hablamos sobre cómo acababa de morir Moisés. Dios, hermanos, pone a Josué como líder, ya lo había levantado Dios. Josué andaba con Moisés, Josué andaba con él, Josué andaba aprendiendo con él, hermanos. Josué iba con Moisés a donde él iba, Josué andaba muy al pendiente, hermanos. Y es lógico, hermanos, que una persona que es diligente para las cosas de Dios, porque cuando leemos en la Biblia, hermanos, yo no veo ninguna parte donde diga que Josué le decía a Moisés: haz esto, haz aquello, tienes que hacer esto, tienes que ir conmigo, como ahorita a veces suele pasar, ¿verdad? Que nos tienen que decir lo que hagamos para poderlo hacer. Josué era un hombre diligente para las cosas de Dios. Josué era una persona que no necesitaba que le dijeran: ve al grupo familiar para que fuera. Josué no ocupaba que le dijeran eso. Josué iba al grupo familiar. Josué no ocupaba que le dijeran: tienes que clamar a Jehová. Josué lo hacía. Y por lo tanto, hermanos, cuando llegó el momento de que Moisés, amados hermanos, fue llamado por Dios a su presencia, simple y sencillamente Josué ya estaba listo, ya estaba preparado. Tuvo su instituto también, tuvo clases de teología, sí, también tuvo clases de teología ahí con Moisés, amados hermanos, y aprendió. Y cuando se llegó el momento para que él tomara, hermanos, la dirección de Israel, definitivamente él estaba preparado. Y su primer reto que le llegó a Josué, hermanos, de acuerdo ahí al capítulo 6, fue cuando Dios habló con él y le dijo: Josué, lo primero que tienes que hacer, tienes que ir a conquistar la ciudad de Jericó. Y veíamos, recuerdan ustedes, que Jericó tenía no solamente una muralla, tenía dos murallas, el espesor de las murallas, la altura de las murallas. Una muralla primero, si llegaban los enemigos y la derribaban, se iban a encontrar con otra muralla, y en lo que querían derribar la otra muralla, los enemigos los atacaban, los de ahí de Jericó los atacaban y no podían llegar. Pero cuando el pueblo de Israel venía para acá, dice ahí en el capítulo 6, en el versículo 1 de Josué, dice: y ahora bien, la ciudad de Jericó estaba cerrada. Y luego continúa la palabra y dice: bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Había un temor, había un miedo, pero aquí vemos cómo Dios habla con Josué. Dios le enseña a Josué ya de una manera directa, ya no a través de Moisés,
porque ya Josué, hermanos, tenía la integridad, ya Josué tenía la santidad, amados hermanos, para poder hablar con Dios, para poder escuchar la voz directa de Dios. No estaba Moisés, pero ya Dios estaba con Josué, y Dios habla con Josué y le dice: no te preocupes de cómo vas a conquistar Jericó. Ciertamente es una ciudad inexpugnable, ciertamente es una ciudad muy segura para sus moradores, pero Dios le habla a Josué y le dice: mira, sencillamente, solo dile al pueblo que marche alrededor de ella, cada día un día, 6 vueltas van a dar, solamente que van a caminar en silencio, nadie hable, nadie diga nada, y van a caminar derecho, firme, hacia adelante, y al 7º día le da las instrucciones. Al 7º día van a dar la última vuelta, los sacerdotes irán delante con el arca también, y entonces tocarán las trompetas, y en el 7º día le dice Dios a Josué: en el 7º día entonces sí, vosotros gritaréis, dice Jehová. En ese día van a gritar, en ese día van a clamar, y amados hermanos, así lo hace, de una manera nada convencional, de una manera muy extraña, quizás para el mismo pueblo de Israel, pero Dios así lo hace y se glorifica. Conquistan esa ciudad, una ciudad, hermanos, amurallada. De ahí, hermanos, cuando comienza esto, hay otra ciudad. Aquí donde leímos nosotros, también Dios le dio instrucciones a Josué y le dijo: cuando derriben Jericó y cuando destruyan Jericó, les dice Dios, no vayan a tomar nada de ahí, absolutamente nada. Todo lo que hay ahí es del anatema, es pecado. Eso yo no quiero que traiga nada. Esa ciudad la van a destruir por completo. Todo, nada van a traer de ahí. Y si miramos nosotros, hermanos, en la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, hay algunas situaciones, hermanos, que se parecen. Luego aparece una situación muy similar, hermanos, con Eliseo, hermanos, con el siervo de Eliseo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el siervo de Eliseo? Giesi. Hay algo parecido por ahí con Giesi, hermanos, cuando aquel, hermanos, capitán Naamán, amados hermanos, que era un hombre leproso, amados hermanos, acude, le dicen, hermanos, ahí está en la Biblia, como no quiero extenderme porque me voy a tardar en la introducción y nunca voy a llegar al tema, hermanos, pero le dice, amados hermanos, una sirvienta de ahí donde trabaja, que allá en Israel, que hay un hombre que se llama Eliseo, que ese hombre puede sanar, amados hermanos, a Naamán de su lepra, y Naamán se va. Naamán le lleva presentes a Eliseo. Eliseo le dice cómo tiene que sanar. Es muy curioso porque Eliseo le dice: ok, tú eres el leproso, vete al río Jordán, sumérgete 7 veces y vas a salir limpio, y punto, ya se acabó, no hay nada. Y Eliseo, hermanos, y este Naamán hasta se molesta y dice: pues ¿qué no sabe él quién soy yo? ¿Qué no sabe que yo soy un capitán asirio? ¿Qué no sabe? O sea, él esperaba bombo y platillo para recibirlo, pero Eliseo, que conocía el poder de Dios, le dice cómo lo haga. El siervo de Eliseo, Giesi, hermanos, cuando ve que Eliseo no recibe nada, hermanos, se va tras él. Y él dice: aquí hay una oportunidad de yo hacerme de algo, de yo tener algo. Aquí, hermanos, cuando estamos viendo en la palabra de Dios, en el libro de Josué, se encuentra en una ciudad, se llama Hai, la ciudad, H-A-I. Y entonces, hermanos, Josué llama, hermanos, a su ejército y le dice: vayan a mirar la ciudad. Ya conquistamos Jericó, pero ahora vayan a ver la ciudad. Vean cómo está, si es muy grande, cómo son sus moradores, cómo son sus habitantes. Y cuando llegan a la ciudad y ven la ciudad, cuando regresan con Josué, le dice: no canses a todo el pueblo, no es necesario. Solo envía unos 2,000 o 3,000 soldados y con eso va a ser suficiente para conquistar la ciudad. Y así lo hace Josué. Josué, amados hermanos, toma esos 2,000, 3,000 soldados y los envía a la ciudad, pero ocurre algo inesperado. Ocurre algo, amados hermanos, que no concuerda con lo que estaba ocurriendo en la vida de Josué y en el pueblo de Israel como nación. Hay algo ahí.
que cuando ellos llegan a la ciudad, amados hermanos, para conquistarla, inmediatamente los moradores de Jai salen a pelear contra los de Israel, amados hermanos, y matan a 36 hombres, a 36 israelitas. Y cuando el pueblo ve, hermanos, que esto está ocurriendo, hermanos, salen huyendo de aquel lugar. Tienen que huir, tienen que irse. Y cuando Josué recibe la noticia, hermanos, cuando Josué recibe la noticia, él dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó? Hermanos, cuando en nuestro caminar con Dios, cuando en nuestra vida con Dios, amados hermanos, sabemos escuchar la voz del Señor, cuando sabemos oír, amados hermanos, su voz, definitivamente es cuando se cumple la palabra de Dios que dice, hermanos, que la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida del que ama a Dios, dice que va de qué, hermanos, de triunfo, ¿en qué más? De triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero aquí en esta ocasión, hermanos, las cosas no salieron bien. Y Josué, hermanos, dice la escritura que cuando vio aquello rasgó sus vestidos, puso ceniza sobre su cabeza, y los que estaban con él, cuando recibieron la noticia, hermanos, hicieron lo mismo y dijeron, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se puede vencer a veces? ¿Por qué el creyente puede tener victorias? Pero ¿por qué hay ocasiones, amados hermanos, que pareciera, hermanos, y no solamente pareciera, sino que no hay la victoria, no hay el triunfo en la vida del creyente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Josué, amados hermanos, tiene que orar a Dios. Tiene que clamar a Dios, porque Josué no identifica en el pueblo qué es lo que está ocurriendo. El libro de Cantares, donde nosotros leíamos, dice la palabra de Dios, cazadnos las zorras pequeñas, porque vuestros viñedos, porque lo que produce la uva está en cierne. ¿Qué es el cierne? Es, hermanos, cuando está en flor. Y mire cómo es esto. La flor, cuando usted ve una flor en una planta, la flor precede a ¿qué? ¿Qué viene después de la flor? Viene el fruto. Fíjese cómo es. Y cuando está hablando, fíjese que aquí no dice, hermanos, cacen las zorras grandes. ¿A qué va con todo esto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, amados hermanos? Cuando llegamos a las plantas del Señor, cuando llegamos al conocimiento de su palabra y Dios tuvo misericordia de nuestra vida, hermanos, Él quitó de nosotros el que era borracho, hermanos, le quitó el vicio, le quitó el deseo por la cerveza. El que vivía en fornicación o en adulterio, amados hermanos, Dios lo perdonó y Dios transforma la vida de todo aquel que viene al Señor, amados hermanos, y viene la salvación de Dios al corazón del hombre, al corazón de la mujer, al corazón del ser humano, y hay un cambio inmediato, hermanos, en el actuar y en el vivir y en el pensar de aquella persona que viene a las plantas de Cristo Jesús. Y lo que antes hacíamos, hermanos, ahora ya no lo hacemos, ahora ya no nos complacemos, ahora ya no buscamos la forma de cómo hacerlo. Cabe decir en esta tarde, hermanos, que si hay alguien que está aquí por primera vez o segunda vez o ya tiene tiempo escuchando la palabra de Dios, pero cabe decir, si hay alguien, hermanos, que aún, amados hermanos, no ha sido salvo, que aún no le ha entregado su vida al Señor, que aún no ha abierto su corazón al Señor, yo quiero decirle que en esta tarde, aquí está con nosotros el que perdona pecados, aquí está con nosotros, amados hermanos, el que transforma vidas, aquí está con nosotros, amados hermanos, el que da vida nueva, a su nombre sea la gloria, aquí está en esta hora con nosotros, aquí está en este lugar. Bendito sea el que vive para siempre, amados hermanos. Bendito sea el Señor que está en esta tarde. Por eso en su momento tendremos la oportunidad
de que si alguien quiere abrirle su corazón a Cristo, hoy hay oportunidad, está en el lugar adecuado. Pero continuamos. La palabra de Dios nos enseña cazar las zorras pequeñas, porque vuestras vides se encuentran en flor, tienen flor. Como creyentes, amados hermanos, y como hijos del Eterno, la vida que regularmente caminamos, hermanos, si es usted una persona, si es usted un creyente, que yo quiero creer que así sea, si es usted un creyente que lee a diario la palabra de Dios, si es usted un creyente que diario ora a Dios, si es usted un creyente que es diligente para las cosas de Dios, usted va a entender que su vida, amados hermanos, de una manera natural, al hacer esas cosas, amados hermanos, va a haber un cambio natural en la vida de nosotros aún como creyentes. Pero hay, amados hermanos, también en nosotros, recuerdo hace tiempo, no sé si fue en el instituto o fue en un tema que dio, hay tantos cultos que estamos, que ya no lo recuerdo, pero un día pasó nuestro hermano Jorge, el pastor pasó, y pasó Isaí, y pasó aquí, y no sé si recuerdan esa vez, hermanos, cómo él, hermanos, vino y sacó unos pecados que traía a la vista de todos. Uno era adulterio, otro era fornicación, otro era algo así. Pero luego, conforme el hermano empezó a explicar, empezó a sacar pecados, amados hermanos, que a simple vista no se veían, y empezó a sacarse papelitos de aquí de la bolsa de la camisa, luego se sacaba papelitos de la bolsa de atrás del pantalón, luego de aquí se metía la mano, luego, hermanos, de los calcetines se sacó, y en una hasta se tuvo que quitar el zapato, hermanos, porque adentro del zapato traía otros papelitos con diferentes nombres de pecados. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Puede ocurrir acaso esto en la iglesia? ¿Puede acaso, amados hermanos, en medio de una congregación poder haber algo todavía en la vida del creyente, amados hermanos, que aún, amados hermanos, no se lo hayamos dejado al Señor, no lo hayamos entregado, no hayamos confesado nuestro pecado? Porque muchas veces, amados hermanos, creemos que un pecado es tan pequeño y es tan insignificante, porque lo comparamos, amados hermanos, con la vida que llevábamos antes y con los pecados que practicábamos antes. Y cuando hay un pecado para nosotros pequeño, para nosotros chiquitos, lo comparamos con aquellos, y entonces decimos, pues esto no es nada de lo que yo hacía, esto no es nada. Y como que nos permitimos, hermanos, porque nadie nos lo permite, ni siquiera Dios nos lo permite, y nos permitimos, nos damos la chance, nos damos, amados hermanos, nos queremos tanto a nosotros mismos, uno solo, nos tenemos tanta lástima que hasta podemos mirarnos a nosotros y decir, pobrecito de mí, yo puedo hacer esto, y sacamos justificaciones. Y luego por eso entendemos por qué no hay fruto en la vida del creyente. Luego por eso entendemos por qué no podemos caminar más. Luego por eso necesitamos a comprender y volteamos a mirar a un hermano y podemos decir por qué en ese hermano se manifiesta la presencia del Señor, por qué en esa hermana, por qué en ese joven. Yo lo veo que cada que ora, yo lo veo que cada que clama, yo lo veo en cada servicio, y yo veo cómo Dios lo toca, y yo veo cómo Dios derrama su presencia sobre él. ¿Por qué ocurre esto en él? ¿Por qué en mí no ocurre? ¿Por qué en mí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Amados hermanos, el fruto que Dios nos ha llamado a dar es un fruto que no puede salir primero el fruto y luego la flor. Tiene que haber flor en tu vida. Y yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado, amados hermanos, cuando la flor está saliendo, podemos llegar y el aroma de aquella flor, ¿cómo huele, amados hermanos? A mí me toca, amados hermanos, me ha tocado ir, sobre todo en las mañanas, cuando pasamos, hermanos, por la carretera que paso, y que esté una papayera, hermanos,
Así, hermanos, no necesito bajarme e ir a donde están las flores y acercarme, hermanos, y agarrar una flor y olerla y decir, qué rico huele la flor de papayo. No, cuando voy por la carretera sin frenar siquiera la velocidad, solamente con los vidrios abajo, hermanos, llega, hermanos, el aroma. Llega el aroma de la flor, amados hermanos, que precede al papayo que después va a haber ahí. Y es un aroma agradable. Cuando a Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, se ofrecían los holocaustos y decía aroma agradable para Jehová. Agradable. Cuando la vida del creyente, cuando la vida del cristiano, hermanos, se deleita, fíjese bien en esa palabra. Cuando la vida del creyente se deleita, amados hermanos, en la comunión personal con Dios, de nosotros, amados hermanos, sale esa flor de aroma agradable. No solamente a nosotros, porque también en nosotros es agradable, porque cuando hay alguien lleno de Dios, porque cuando hay un hijo de Dios, porque cuando hay una hija de Dios, es agradable poder platicar con aquella persona, es agradable poder estar ahí, es agradable poder oír sus pláticas, es agradable porque las palabras de aquella persona son palabras, como dice la Escritura, sazonadas con sal, para la necesaria edificación de los oyentes, del que lo escuchan. Y eso es hermoso delante de Jehová. Por eso, hermanos, si tu vida en este momento vuestras vidas están en ciernes, vuestras vidas están en flor, pero si ahí en esa flor tú no tienes cuidado de las zorras pequeñas. Si nosotros fuésemos a la cacería, hermanos, quien conoce el arte de cazar con Z, cazar con S es casarse de matrimonio, cazar con Z es de perseguir animales y de matarlos, amados hermanos. Es mucho más fácil, amados hermanos, poder distinguir lógicamente un animal grande que un animal pequeño. Si a mí me llevaran a la India, y jamás lo haría, pero si me invitaran a cazar elefantes, pues creo que no sería tan difícil poderlos ver donde están los elefantes, ¿verdad? Los veríamos. Pero si me invitan a la India a buscar armadillos, ahí se me va a dificultar. Ahí sí se me va a poner complicado. Si me invitan a matar chachalacas, bueno, para el que no sabe qué son las chachalacas, son las gallinas de campo, pero vuelan y son un poco más chiquitas que las otras. ¿A qué voy o a qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? De que tú como creyente, miren, por ejemplo, a mí Satanás sabe que si me pone una cerveza enfrente o una botella de vino, hermanos, no me va a hacer caer. Yo me acuerdo cómo le di gracias a Dios cuando el Señor tuvo misericordia de mí, porque yo creía que ser creyente era andarme peleando con la cerveza o con el pecado que yo practicaba. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a lograr? Porque yo voy a ver una cerveza y yo la voy a querer, yo voy a ir tras ella. Hermanos, yo me gocé tanto, hermanos, me alegré tanto cuando el Señor transformó mi vida, hermanos. Y al otro día, hermanos, a mí me gusta mucho el frontenis, me gusta tanto que tengo como 5 años que no voy, pero es el deporte que me gusta. Pero cuando yo iba a jugar, hermanos, yo jugaba con mis amigos, hermanos, y la apuesta eran cervezas, de a cerveza. Y yo llegaba a completar un cartón de cervezas ganándoles, me ponía con los que no sabían, no es cierto, me ponía con los que éramos. Pero yo o sea, era algo, hermanos, que cuando uno no tiene a Cristo, es algo natural en nosotros, vivir, seguir el pecado. Y cuando a mí tuvo misericordia el Señor, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, y fue algo tan maravilloso, que al otro día, hermanos, o a los 2 días, no fui a jugar ya, no fui a jugar con mis amigos,
pero sí fui a buscarlos. Sí fui a buscarlos a ellos, hermanos. Éramos como 5 los del grupito que para donde quiera andábamos. Y sí fui a buscarlos. Y yo en lo poco que sabía, en lo poco que tenía, yo llegué con ellos, amados hermanos. Llegué con uno que se llama Víctor y le dije: Víctor, vengo a decirte que ya no voy a venir a jugar. Y me dice: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vas a venir? Y le dije: qué bueno que me preguntas qué pasó. Y yo le di mi testimonio. Yo le dije lo que había ocurrido en mi vida. Yo le dije lo que había pasado en mi corazón y en mi alma, amados hermanos. Y yo le dije: yo vengo a invitarte para que tú también le entregues tu vida al Señor. En eso llegó otro amigo. Empecé a testificarle, se me juntaron todos, amados hermanos. Y yo les empezaba a hablar. Yo les decía: Cristo les ama. Cristo puede cambiar su vida como me cambió a mí. Yo les decía: apenas anoche fue esto en mi casa y yo me siento feliz y yo me siento contento y yo me siento así. Lo que yo gané esa tarde fue que me voltearon la espalda y me dijeron: tú estás loco. Y dije: yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una locura que Dios te da. Esa es una locura que el mundo no te entiende. Y cuando yo vi la primera cerveza, después de eso que me la ofrecieron, así como la saben ofrecer, nunca a nadie le ofrecen una cerveza caliente, siempre le ofrecen una cerveza. Y a mí me dio tanto gozo que yo vi aquella cerveza, hermano, y no sentí absolutamente ningún deseo por ir siquiera a agarrarla o tomarla, amados hermanos. Fue eso de tanta gratitud para mí a Dios, porque le dije: Señor, qué hermoso eres. Qué hermoso eres. Porque lo que yo no podía dejar, lo que yo no podía dejar de practicar, tú lo has hecho, Señor. Y cuánto en un momento, en un instante, Dios me quitó todo aquello, amados hermanos. Entonces, hermano, tu vida de donde Dios te sacó y lo que el Señor te dio, Satanás ya no va a llegar con eso a tu vida, pero sí va a llegar con cosas más pequeñas, con cosas que parecen estar ocultas, que si tú no lees la palabra, que si tú no oras, que si tú no estás en comunión con la iglesia, va a ser muy difícil que puedas mirar una zorra pequeña que quiera llegar a tu vida y que quiera venir a destruir cuando todavía está en flor, para que el fruto, tú no llegues a dar fruto, porque es una promesa de Dios, amados hermanos, en la palabra de Dios. Cuando el Señor nos salvó y nos perdonó y dice: ve y darán fruto, ¿cuál al 30? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 100 por uno? Esa es una promesa de parte de Dios para tu vida. Pero el enemigo, amados hermanos, va a venir a tu vida. El enemigo va a venir a tu corazón. El enemigo va a venir, amados hermanos, a buscar cuál es tu lado más débil, en qué le estás batallando. Yo ahorita, hermanos, me pongo a pensar en la facilidad que hay para el acceso a una computadora, en la facilidad que hay para tener un teléfono celular. El otro día me decía un hermano de la iglesia: hermanos, dice, hay una compañía, no se las voy a decir, pero hay una compañía, dice, que puedes pagar 10 pesos diarios y tienes internet abierto, todo lo que tú quieras, 24 horas. Vas y depositas 30 pesos, 3 días, vas a tener internet sin que tengas algo que no puedas meterte o que no puedas bajar o que no puedas escuchar. Todo está abierto, todo lo que tú quieras, ahí lo puedes hacer. Y hemos hablado y se ha hablado un poco acerca de esto, pero hermanos, con esa facilidad de poder entrar a la tecnología, con esa facilidad, me acuerdo que hace mucho estaba preparando, hermanos, una predicación que le puse por título, nunca la di, que le puse por título: a un clic del infierno. Así le puse por título, nunca la di, nunca la terminé de preparar, pero así le puse a esa: a un clic del infierno, porque solamente tu dedito le da ahí, bien sencillo, y te aparecen cosas, amados hermanos, que para muchos pueden ser zorras pequeñas, pero luego, hermanos, hasta nos justificamos. Luego hasta podemos poner justificación y damos un montón sin acordarnos que la palabra de Dios, amados hermanos, nos está hablando y dice: todas tus justicias,
Todo lo que para ti es justo, dice Jehová, para mí son como trapos de inmundicia. Esas son tus justicias. Eso es cuando nosotros, amados hermanos, buscamos una forma de practicar alguna clase de pecado, por pequeña que ésta sea, amados hermanos. El mirar, amados hermanos, y no solamente me refiero al mirar pornografía. ¿Cómo miras tú cuando andas en la calle? ¿Qué es lo que miras? Y antes, aún antes de mirar, todavía te digo, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Cómo vives tú tu vida delante del Señor? ¿Cuántas zorras pequeñas pueden llegar? Cuando Josué no pudo conquistar la ciudad de Jai, se le hizo a él algo muy extraño. Y dijo, ¿qué está ocurriendo? Y ahí en el capítulo 7, el versículo 1, nos dice cómo había anatema en medio de Israel, había pecado, se había desobedecido a Jehová. Y cuando Moisés, amados hermanos, habla con Dios y le dice, oh Jehová, Dios nuestro, ¿por qué nos has traído a este lugar? Y ahora, Señor, estos nos hacen huir, han matado a 36 de tu pueblo, Señor. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué van a decir de donde tú nos sacaste, Señor, que nos trajiste de Egipto para morir aquí en este desierto, Señor? ¿Cómo? Josué estaba haciendo una oración a Dios porque él no sabía qué ocurría. Él no sabía qué estaba pasando. Él creía, hermanos, que las cosas estaban bien. ¿Cuántas veces en tu casa? ¿Cuántas veces en tu hogar? ¿Cuántas veces hay algo que no está funcionando bien? Y ciertamente clamamos a Jehová, ciertamente levantamos nuestro clamor a Dios y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Si voy a la iglesia, ¿pero por qué? Si oro, ¿pero por qué? Josué levantó su oración a Dios y le dijo, levántate, levántate. Hay pecado en medio del pueblo. A mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque Dios no le dijo a Josué, porque Dios, que lo sabe todo y que conoce todo, Dios le podía haber dicho, Acán, aquí como dice la Biblia, Acán ha pecado. Dios le dijo, hay pecado en medio de mi pueblo. Hay pecado y tienes que saber eso. Y Josué se sorprende, porque él no sabía qué es lo que estaba pasando. De ahí, hermanos, la responsabilidad de nosotros hacia Dios. Por eso les decía, no es solamente lo que vemos, no es solamente, amados hermanos, lo que nosotros podemos mirar en la calle, es lo que hay en tu corazón. Porque el Señor mismo, cuando le hablaron acerca de esto, amados hermanos, y Él les dijo, si tú miras una mujer, ¿y qué le dijo? Si la codicias, ¿en dónde? En tu corazón. El rey David, amados hermanos, el rey David, después que se arrepintió, no lo relaciono con lo que pasó con aquella mujer, hermanos, no es eso. El rey David tuvo un día un pensamiento, y en ese pensamiento dijo David, el arca de Jehová mora en tiendas, en casas de campaña, en tienda de telas, mientras que yo habito en un palacio fortificado y tengo los mejores lujos, nada me hace falta. Y dijo David, ya sé lo que haré. Un pensamiento, y dijo, levantaré una casa para Jehová y ahí pondré el arca, algo hermoso para Jehová. Ustedes conocen esa parte de la Sagrada Escritura. Dios habló con él y le dijo, no, tú no me vas a levantar casa porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero le dijo Dios, fíjense hermanos, pero por ese pensamiento, fíjense, por ese pensamiento que tú has tenido, yo te bendeciré. Y tu descendencia siempre estará delante de mí. Fíjense cómo es. Ni siquiera fue necesario que David hiciera aquello. Aquí la palabra de Dios para los que decimos, si yo tuviera dinero, yo serviría más al Señor. Si yo tuviera más tiempo libre, yo serviría. No, hermano, Dios no espera que tengamos eso, porque Dios nos da la capacidad y es lo que busca Dios para poder servirle. No tienes dinero, así le puedes servir a Dios. No tienes esto, así le puedes servir a Dios. No tienes carro, así le puedes servir a Dios. Hermano, porque los pensamientos, cómo pensamos, qué es lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí, hermanos, en esta parte,
Con esto estoy terminando ya. Aquí en esta parte, amados hermanos, Dios le dijo, manda a traer a Acán. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que venga con sus familias, que no venga él solo. Yo quisiera invitar para que me diera un poquito, hermano Santiago, aquí está su hija, Peque, hermana Gaby, vengan por favor tantito aquí al frente, por favor. ¿Sus nietos están acá en los salones? Bueno, no, ya es mucho para mandarlos traer, pero vengan aquí póngase, y luego se pone mi hermana Gaby aquí, y luego su hija enseguida, la hermana Gaby, póngase aquí. Cuando Dios llama a traer a Acán, Dios llama a Acán y le dice, pero venga con su familia, con su descendencia. Aquí, en el caso de mi hermano Santiago, en el caso de mi hermana Gaby, en el caso de su hija, aquí está la descendencia de ellos, pero ya hay descendencia de mi hermana, ya hay 2 nietos. Y cuando se presenta una familia, la familia de Acán, porque había pecado en medio del pueblo, Josué, amados hermanos, no le dice a Acán, solamente tú vas a pagar lo que hiciste, sino que en ese mal actuar, en ese mal vivir, en ese pecado que tú has cometido, Acán, va a ser dañada toda tu familia. ¿Qué has hecho, Acán? Dime qué has hecho. Oh, es que el día que peleamos en Jericó, yo vi un manto babilónico y vi un lingote de oro y vi 200 ciclos de plata. ¿Y qué hiciste? Me los traje. ¿Y dónde están? Hice un pozo en mi casa y ahí los tengo enterrados. ¿Cómo es el pecado? Es como un manto babilónico, es como un lingote de oro, es como 200 ciclos de plata. Es decir, es atractivo, es seductor, se antoja, se apetece. Pero ¿sabes a quién se le antoja y a quién se le apetece? A quien no vive buscando la llenura de Dios en su corazón. Porque Acán no fue el único que miró eso cuando conquistaron Jericó. Muchos vieron mantos babilónicos, muchos vieron lingotes de oro, ¿te fijas? Muchos vieron plata, mucha plata, pero estaban llenos de Dios. Y cuando tú estás lleno de Dios, el pecado no te seduce, no te atrae, no te corrompe, no lo amas. Fuera justo que mi hermano, que no es así, solamente por la ilustración, fuera justo que mi hermano hubiera pecado y tuviera que venir su esposa y tuviera que venir su hija. ¿Cómo se llaman tus hijos? Santiago y qué, y que todavía estuviera aquí Santiago y Roberto, y yo le dijera a mi hermana Gaby y a su hija y a tus niños, ustedes van a morir. Y con justa razón ustedes me dijeran, ¿por qué? Porque hay pecado en medio de su casa. Y ese pecado ha llenado ese hogar. Ahí no era ni siquiera una parte, era todo el pueblo. Hay pecado en medio de ti, Israel, y así no vas a poder vencer, así no vas a poder conquistar, así no vas a poder llegar. ¿Qué es lo que puede haber en tu vida? Eso que tú estás pensando en este momento, eso que puede venir a tu mente en este momento y que tú puedas decir, oh, pero hay esto otro, pero hay algo que todavía yo no he podido dejar de hacer, hay algo que todavía yo no he podido dejar de practicar, hay algo todavía en mi hogar, hay algo. Por lo tanto, si viniera juicio de Jehová, no sería justo. Yo te pregunto a ti, ¿estarías de acuerdo que por el pecado de tu papá tus hijos murieran? Dímelo más fuerte. Claro que no.
¿Estaría de acuerdo usted en morir por algo que usted no ha hecho? No. Sin embargo, el que cometió el pecado, nada puede hacer. ¿Saben por qué nada puede hacer? Porque el momento que tuvo para el arrepentimiento y para aclarar las cosas, nunca lo hizo. Quiso vivir con aquello oculto. Y cuando tú vives con algo oculto, va a ser hasta que Dios lo va a sacar a la luz y te lo va a presentar. Pero ahí quizás ya sea demasiado tarde para que tú arregles la situación con Dios. La palabra de Dios nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo que se tiene que hacer con el pecado. Dios le dijo a Josué, y Josué se lo repitió a Acán: tú no debías haber traído nada al campamento, al contrario, todo lo que era del anatema se tiene que destruir todo. No sé si me estoy explicando. No puedes entrar al reino de Dios con algo que para ti puede ser un mini pecado. No puedes llegar. Tienes que destruirlo. ¿Y sabes cuál es el tiempo? Hoy es el tiempo. Hoy es el momento.